Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo el tercer episodio de esta serie que estoy haciendo sobre el sistema nervioso para explicaros cómo funciona nuestro sistema nervioso y por tanto qué es eso del ego y qué es eso del ser desde el punto de vista neurológico o fisiológico, ¿vale? Porque tiene mucho que ver nuestros estados emocionales, nuestra forma de comportarnos, que si estamos en el ego, que si estamos en la mente, que si estamos conectados con el cuerpo, todo eso tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, en el primer vídeo os hablé en general sobre esos diferentes estados. Lo que os cuento está basado en la teoría polivagal, pero luego yo le he dado mi toque, ¿no? Porque hay cosas que para mí como que no se entendían bien, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver, el que no se entienda bien la teoría polivagal, que tiene menos escalones en esta escalera de lo que yo propongo, ¿no? Porque en la teoría polivagal tenemos bueno, la respuesta de conexión y luego ya directamente baja a lucha, huida y de ahí a inmovilización y bueno, tiene uno intermedio que es la inmovilización funcional, ¿no? En inglés functional freeze. Pero no se entiende bien porque en realidad la forma en que caemos al estado de inmovilización terminamos cronificando muchas veces ese estado cuando hay un trauma importante, nos quedamos cronificados en el estado de inmovilización o procrastinación, que es como un estadio intermedio que propongo yo, ¿no? Y luego está el pollo sin cabeza, que es otro estado intermedio que también propongo, pero que sería como cuando nos cronificamos en la inmovilización e intentamos subir esa escalera sin éxito porque realizamos conductas involuntarias, entonces nos quedamos en estos estados de procrastinación y pollo sin cabeza sin llegar a completar una mayor conexión con nuestra voluntad y con nuestro movimiento, que sería la huida y la lucha, ¿vale? Entonces, el estado de procrastinación es el estado del que voy a hablar hoy. Y es un estado en el cual nos podemos sentir identificados como, por ejemplo, bueno, cuando estamos atascados ahí mirando una serie de Netflix y estamos haciendo algo como de muy poca energía, normalmente, pues estás viendo la televisión, estás viendo las redes sociales, estás pensando en que tendrías que hacer algo, pero no estás realmente haciendo un gran movimiento. O sea, tu cuerpo está bastante pasivo en el estado de procrastinación, ¿no? Entonces, este es un estado que yo creo que ya conocéis muchos y que sabéis que, bueno, no terminamos de hacer cosas, no me termino de levantar y hacer lo que me apetece, pero sí que hay un movimiento, a diferencia del estado de inmovilización, y ese movimiento es muy mental, ¿vale? Entonces, la cabeza da muchas vueltas. Trauma. A ver, esto es señal de trauma. Estamos acostumbrados a saber que un trauma es, por ejemplo, cuando tengo un accidente de coche y entonces o me pego un susto y estoy en ese estado de shock del susto, donde imaginaros que el coche está en movimiento y de ¡paf! Hay un parón brusco, entonces hay un estado de shock, el cuerpo se queda así como y hay una disociación. En esa disociación, no sé si habéis tenido algún accidente o os ha pasado una noticia brusca de golpe, la cabeza es como que no para de dar vueltas, o sea, no la podemos parar de ninguna manera, ¿no? Entonces, este es el estado de procrastinación. Cuando una vez que este movimiento mental sin movimiento físico se cronifica y vamos por la vida funcionando de esta manera. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no necesitamos un trauma obvio como un accidente de tráfico, una mala noticia, algo terrible que nos haya pasado para ponernos en este estado, porque también existe otro tipo de trauma que es muy, muy, muy frecuente, si no casi todo el mundo lo tiene en alguna medida, unos más, otros menos, pero es el estado es el trauma o el estrés postraumático complejo, ¿vale? Que también se conoce como trauma por desarrollo.
que es el trauma que se genera cuando de niño, de bebé, no te dan los cuidados que tú necesitas o no te dan lo que no te satisfacen tus necesidades básicas, ¿no? Tanto fisiológicas o de conexión nutrición o de seguridad. Entonces, cuando un bebé tiene carencias en estas áreas, pues termina desarrollando este trauma por desarrollo, ¿no? Que muchas veces también se convierten en apegos disfuncionales. Bueno, entonces, en esencia, estas conductas, tanto la inmovilización de la que hablé en el vídeo pasado como la procrastinación, son reflejos sí o sí de que ha habido algún tipo de trauma en la vida de esa persona, sea el trauma por desarrollo o sea trauma por un accidente, y de verdad que es muy, muy fácil traumatizar a un ser humano. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que creemos que es normal y no le damos la importancia que tiene. Dices, no, si no pasó nada, si esto es así. Pero es que un niño que se pierde en el parque, por ejemplo, un niño al que sus padres le gritan, un niño que tiene que presenciar la violencia entre sus padres, un niño que, como los padres tienen que irse a otro país, pues lo dejan con familiares con los cuales no tienen la misma conexión. No sé, hay tantas formas de traumatizar a un niño que es alucinante. Y en una sociedad profundamente desconectada, que es fruto del trauma realmente, es decir, lo que es normal hoy en día son respuestas traumáticas. El ir como pollo sin cabeza también es fruto del trauma, que de eso hablaré en el siguiente vídeo. Entonces, no, o sea, el quedarte, no sé, el ponerte, estar quieto en casa estudiando es trauma, es el que ese sea tu vida, o estudiando, o jugando al ordenador, o lo que sea, eso es fruto de trauma. El ir corriendo de un lado para otro es fruto de trauma. El responder en casa desde la violencia, desde los gritos, desde las amenazas, es fruto de trauma. El quedarte paralizado y no saber qué hacer en la vida es fruto de trauma. Estamos traumatizados, punto. Vamos a empezar a cuidar a nuestro sistema nervioso, a nuestro bebé interior y salir de este estado. En vez de suponer que es normal y encima sentirme, o sea, normal para mí y encima sentirme culpable porque se supone que no está bien. A ver. Estamos todos igual, así que vamos a empezar a cuidarnos. Bueno, como iba diciendo, una cosa, o sea, este estado, la cabeza da muchísimas vueltas, pero tu cuerpo le cuesta moverse. Entonces, por ejemplo, en todos estos casos en que muchas veces la gente me dice, es que yo quiero cumplir con mi misión de vida, yo quiero saber cuál es mi misión de vida, yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida, ¿no? Y no sé si lo estoy haciendo y qué estaré haciendo y estaré bien, estará mal. Entonces le doy muchas vueltas a la cabeza a las cosas y no termino de hacer nada, ¿no? Y me estoy boicoteando y no termino de ir en la dirección de lo que quiero y no termino de dar esos pasos. Y todo me viene muy grande. ¿Os acordáis que cuando todo me viene muy grande estoy en la inmovilización? ¿Vale? Y esa inmovilización también es una respuesta, os recuerdo un poco, de como que hay una cierta apertura a información en ese estado, ¿no? Pero es muy difícil el movimiento. Entonces, en procrastinación hay un primer movimiento, como iba diciendo, que es mental, pero el cuerpo no acompaña y no termina de hacer nada. Y claro que no vas a poder conectar con tu misión de vida, porque la conexión con la misión de vida o primero con el propósito implica una conexión con tu ser, implica una conexión con tu fuego interno, implica una conexión con tu acción voluntaria, implica una conexión con tu agencia, con tu impulso y con tu deseo. Entonces, para conectar con todo esto, tienes que conectar con tu parte más instintiva, más impulsiva, más primitiva, porque allí es donde está o radica la conexión más profunda con tu esencia, ¿no? Entonces, para conectar con eso, tienes que estar en coherencia, tienes que estar en presencia. Y para eso hay que ir subiendo los escalones de esa escalera del sistema nervioso.
Entonces, si estás en procrastinación, tienes que pasar a pollo sin cabeza, a huida, a lucha, y a partir de juego puedes conectar con tu propósito. Pero antes no hay manera. Y para llegar a ese escalón hay que sostener un montón de cosas que vais a comprender más en este vídeo. Porque en procrastinación, como en la inmovilización, hay una gran desconexión del cuerpo y de todas las sensaciones que hay en el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la emotividad que sentimos desde este estado de procrastinación es una emotividad mental. Estamos generando emociones desde ese movimiento mental. Entonces es como si toda tu vida transcurriese dentro de la cabeza y tu cuerpo se pusiera a hacer cosas rutinarias, porque hay una cosa que caracteriza a la procrastinación que es muy lunar desde el punto de vista astrológico, ¿no? La luna tiene que ver con la madre, los ancestros, los antepasados, pero la luna es repetición. Es, para que os hagáis una idea, si os fijáis en un niño pequeño, cuando se pone a jugar o cuando se pone a hacer algo o incluso a ver una serie, una película, lo que le encanta es repetir, 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 repetir lo mismo, ¿no? Y cuéntame el mismo cuento y voy a repetir el mismo juego y hago el mismo movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque la repetición te da una sensación de seguridad, ¿vale? Y por eso en este estado de procrastinación, nuestro cuerpo va a hacer pequeñas conductas que son hábitos programados ya, repetitivos. O sea, voy a hacer más de lo mismo, no salgo de ese círculo, por lo tanto no salgo de la zona de confort y no soy capaz de hacer algo nuevo, algo diferente, ¿no? Entonces, esta frase de, creo que era Martin Luther King, ¿no? Que el ser humano, o Einstein, que intenta salir haciendo lo mismo, ¿no? Intenta llegar a una conclusión diferente haciendo lo mismo, creo que era Einstein. Entonces, claro, desde ahí no es posible, ¿no? Entonces, en esta respuesta lunar, ¿qué ocurre? Que la mente, como decía, está en bucle, la acción no es voluntaria, no haces lo que quieres, sino actúas en base al alivio. ¿Qué significa actuar en base al alivio? Bien, pues cuando tú te enfrentas a una situación y en esa situación te quedas paralizado porque no encuentras la respuesta desde las respuestas que tú conoces ya, desde las respuestas aprendidas conscientemente, ¿vale? No tienes una respuesta que dar ante una situación de sorpresa, de peligro, de amenaza, pero es que una amenaza puede ser algo aparentemente real o puede ser miedo a que te abandonen, a que te rechacen, a que te peguen, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras en una situación así, tu mente, o sea, el susto te paraliza, te deja en inmovilización momentáneamente y luego tu amígdala desconecta a tu córtex frontal. Entonces, tu córtex frontal, tu mente, deja de funcionar porque es como que la amígdala le dice, oye, mira, que no has encontrado la solución, no la tienes, ahora mando yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la amígdala manda la señal de salir de ahí corriendo. Pero si tú estás paralizado, por ejemplo, porque estás delante de tus padres y no quieres salir corriendo porque tu protección y tu vida depende de ellos, ¿vale? Entonces lo que sale corriendo es tu cabecita, ¿vale? Y eso quiere decir que tu cabecita empieza ahí a moverse, a darse vueltas y es ese momento donde, por ejemplo, imagínate que tu padre te echa la bronca porque le has cogido algo que es suyo o porque has roto algo, ¿no? Y empieza a darte una bronca, a gritarte fuerte y tú eres un niño o una niña pequeñita y te quedas así asustado y entonces la cabeza empieza a dar vueltas y si tú has aprendido, por ejemplo, a salir de la situación contando una mentira, ¿vale? Aquí estoy, para ilustrar el ejemplo, no estoy profundizando en él, ¿no? Entonces, es un poco más complejo, pero bueno, en definitiva, imagínate que de repente suelta una mentira, ¿vale? Y entonces el padre pues dice, no he sido yo, ha sido mi hermano, por ejemplo, ¿no?
Entonces el padre, pues, por ejemplo, se relaja, consigue salir de allí, consigue, vale, ya se ha ido la amenaza, ¿no? Esto estaría entre la huida y la procrastinación, pero para no liar la cosa mucho es para que entendáis un poco la sensación interna, ¿no? De que hay un enfrentamiento, hay una situación donde no me puedo enfrentar, entro en shock, mi cabecita da vueltas porque está huyendo, o sea, está saliendo de la situación, me disocio, ¿vale? Pero el cuerpo se queda. Y el cuerpo termina haciendo cosas de forma automática sobre la cual no tiene ningún control. ¿Vale? Entonces, el cuerpo en esta situación no tiene ningún control de lo que está haciendo. Se programan conductas automáticas, repetitivas, que quedan ahí en el cerebelo, a disposición de tu sistema límbico y tu amígdala, y no pasan por ningún control consciente. ¿Vale? Entonces, así es como aprendemos, por ejemplo, a mentir, a pegar, a ser adictos, todas las adicciones a sustancias, a redes sociales, a cualquier tipo de conducta, entran dentro de este tipo de lo que es la procrastinación, ¿no? De este estado. Entonces son conductas que tú ejecutas en un momento dado de muchísima ansiedad, ¿vale? Que provocan un alivio inmediato y una disociación, ¿vale? Entonces, ante este alivio inmediato, este tipo de conductas se cronifican. ¿Por qué? A la primera, porque la amígdala dice, ha funcionado, te he sacado de aquí y eso era un peligro para tu supervivencia, para tu integridad física. Y lo dicho, como seres humanos, para nosotros es un gran peligro el abandono, el rechazo y el descontrol. O sea, sentimos como que si pasa cualquiera de estos, que son los miedos del ego, nos vamos a morir. Y es lo peor que puede pasar. Entonces, para no sentir eso, se generan estas conductas en bucles evasivas y este disparar de la mente que, digamos, todo, cuando se genera esta conducta repetitiva, se produce un alivio inmediato y ese alivio inmediato refuerza el bucle conductual. Entonces, cada vez hacemos exactamente lo mismo por alivio y no podemos salir de ahí y encima nos sentimos idiotas o nos sentimos culpables de estar repitiendo lo mismo sin querer hacerlo. No, es que no tienes, tu voluntad no pinta nada allí. O sea, no es, sentirte culpable lo único que va a hacer es que te bajes a la inmovilización. Es que todavía te disocies más, es que todavía te separes más de ti y todavía la energía se quede bloqueada en tu cuerpo aún más, ¿vale? Porque por ahí no es la solución. Entonces, es importante entender este paso, que no hay voluntad en la procrastinación. Es una huida mental y una paralización física o un repetimiento en bucle de una conducta adictiva que no hay ningún control voluntario sobre eso. Para salir de allí hay que bajar a la inmovilización y aprovechar la capacidad mental que te da esa etapa, donde es puramente donde puedes adquirir información, donde puedes planificar. Pero ¿qué pasa? Que si no planificas, si no ejecutas el plan, no sales de esto. Y como en la inmovilización hay un momento en donde está nos quedamos abrumados, hay una parte de sentirse abrumado, de que todo es demasiado. Si los pasos que planificamos son demasiado grandes, nos es imposible llevarlo a la práctica. Y si no lo llevamos a la práctica y no comprobamos que esos pasos rinden su fruto, tenemos éxito y no sentimos la satisfacción por tener éxito en lo que hemos planificado y ejecutado. Sin esa satisfacción no podemos salir del bucle de procrastinación, pollo sin cabeza, procrastinación, inmovilización, ¿vale? Entonces, muy importante para salir del bucle es realizar, o sea, planificar una estrategia, es aprender, es crear rituales, crear rutinas que nos lleven a sentir satisfacción.
creando pequeños pasos que sean lo suficientemente pequeños para no abrumarnos, lo suficientemente fáciles para que no nos colapse el sistema nervioso y podamos ir ejecutando y reforzándonos con satisfacción, diciendo, bien, lo he conseguido, y ejecuto y me lo refuerzo, bien, lo he conseguido. Pero dentro de nuestra ignorancia de cómo funciona el sistema nervioso, lo que ocurre es que cada vez que damos este paso, nos fustigamos y que intentamos dar un paso y que, en vez de valorarlo, en vez de decir, bueno, he conseguido un pequeño paso, no lo valoramos, nos fustigamos, nos sentimos culpables por poner un paso demasiado largo y una meta demasiado esfuerzo para el estado en el que estás. Entonces te sientes inútil, te sientes culpable, bajas a inmovilización, vas a apoyo sin cabeza, vas a procrastinación y esa es la danza que llevamos, que es una danza de respuestas en trauma, donde voluntad no hay ninguna, donde estamos totalmente disociados, estamos totalmente desde el ego y somos títeres de los medios de comunicación o de los gobiernos o de cualquier persona que diga que las cosas son de esta manera. Entonces, en esos estados, tú no eres dueño de tu vida, tú simplemente eres arrastrado por la opinión popular. No tienes ninguna capacidad de acción individual. Desde esos estados, evidentemente que nunca vas a conectar con tu propósito y con tu misión de vida porque estás muy alejado de tu esencia, de tu fuerza, de tu fuego interno. Entonces, desde este estado de procrastinación hay una desconexión muy grande del cuerpo, de las sensaciones en el cuerpo, de las emociones que hay en el cuerpo, que son las memorias celulares, que son las memorias tanto de tus propios traumas infantiles, aunque aparentemente no los tuvieses, todo está grabado allí, ¿no? Por ejemplo, cada vez que te quedaste solito, cada vez que te quedaste desamparado, cada vez que te diste un susto, todo eso está grabado en tu cuerpo, junto con todas las memorias ancestrales. Entonces, para los que sabéis astrología, la repetición lunar, sabéis que está también relacionado con la repetición de las memorias del clan, ¿vale? Entonces, en este estado de procrastinación, el cuerpo está lleno de estas memorias que no están procesadas y hay una desconexión de toda la parte de la memoria corporal. Con lo cual, no sientes todas esas emociones, pero sí se disocia la cabeza y, como empezaba a decir antes, la mente genera su interpretación de lo que pasa y genera sus propias emociones, creando esta película mental que es de la que se habla en Matrix cuando cuentan cómo los robots tienen a los humanos en cápsulas y están libando de la energía de los humanos mientras los humanos viven la Matrix desde su mente y el cuerpo está totalmente inmovilizado, ¿vale? Es un poco este estado, ¿no? El estado de la Matrix es el estado de la procrastinación. Entonces, mi mente se monta películas, pero en realidad hay una desconexión de lo que está pasando aquí en el cuerpo, hay una desconexión de esas memorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo una memoria de que cuando yo era bebé o muy pequeñita en el cuerpo tenía mucho miedo y mi madre me dijo aguántate y mi padre no estaba, entonces me quedo sola y desamparada y eso se queda, ese shock, ese trauma se queda grabado en el cuerpo. A su vez, ese shock, ese trauma de que me quedo sola y desamparada le impresiona a ese bebé o a ese niño porque es una memoria del árbol, porque es una memoria transgeneracional. Ojo, o sea que todo esto está ligado. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, manteniendo esta disociación, estando mucho tiempo en procrastinación, lo que ocurre es que yo no siento esto que me pasó, pero si en mi vida tengo una relación en donde de repente mi pareja no me contesta en X tiempo, eso me puede activar estas memorias infantiles y entonces mi cabeza empieza a salir de ahí corriendo, ¿no? Yo no quiero sentir esto que está pasando en el cuerpo y mi cabeza empieza a darle vueltas y dice, no, claro, esto que estoy sintiendo en el cuerpo que se está activando, del cual no soy consciente, es producto,
sea, está provocado porque mi pareja no me ha contestado en 2 horas que le he enviado un mensaje y todavía no me ha contestado. Entonces empiezo a montarme una película que me hace sufrir un montón y me conecta con mi herida de abandono, de por qué o me está abandonando y qué está haciendo. Y todo eso es un intento de control mental inconsciente para no sentir la herida de abandono que está profundamente embebida en tu cuerpo, ¿vale? Y esto es lo que pasa mucho en la procrastinación, que no estamos sintiendo esto, porque sentir esto nos da mucho susto, sentir en el cuerpo. Entonces, disociados, claro, si estás disociado de tu cuerpo, no sientes nada, tampoco sientes mucho el placer, el bienestar, el hedonismo, este fix rápido que es muy popular en nuestra sociedad, ¿no? Pues en las relaciones líquidas que tenemos, pues voy rápido, tengo sexo rápido y ¡wow! ¡Qué bien me siento! Pero lo que siento es alivio y no estoy sintiendo realmente toda la sexualidad en mi cuerpo y todo el fuego en mi cuerpo, sino que estoy sintiendo un alivio. O me compro algo y siento alivio, pero no estoy sintiendo la alegría y el gozo de disfrutar de eso que tengo. O me voy a un restaurante de 3 estrellas Michelin y wow, menuda comida me he pegado, pero no la he saboreado porque no estoy conectado con el cuerpo. Entonces me he inventado, o sea, todo es una película mental y nada está pasando por el cuerpo. Al contrario, a nivel de cuerpo, lo único que hay como sensaciones es como puede haber ansiedad, como una ansiedad difusa, puede haber miedos, hay miedos, esos miedos infantiles, y también hay rabia reprimida y abotargada, de la cual no estamos en contacto realmente con esa rabia. Y esa rabia es nuestra aliada, porque esa rabia es lo que nos da la agencia, es lo que nos permite el movimiento, es lo que nos conecta realmente con el deseo. Pero la tenemos muy abotargada, ¿no? Como veis, esto es una respuesta muy típica de nuestra civilización, nuestra cultura, ¿no? Estos estados de damos vueltas y círculos a lo mismo, no hacemos nada nuevo, no salimos del bucle, no llegamos a hacer lo que queremos, porque en realidad ni siquiera sabemos lo que queremos, porque no estamos conectados con el deseo, no estamos conectados con la rabia, con la agencia, ¿no? No nos lo permitimos y creemos que es algo destructivo, y cuando conectamos con ella puede resultar destructiva y otra vez nos bajamos a los escalones inferiores y nos paralizamos y tenemos miedo, etcétera, etcétera. En fin, entonces, en estos estados, como decía, al no haber esta conexión con el cuerpo, con los intestinos, no hay conexión emocional real, sino que hay emociones que vienen desde la mente, es donde estamos la mayoría. Pues al no ver esta conexión con la parte física corporal más instintiva intestinos, ¿no? Intestintiva, entonces no tenemos contacto con nuestra intuición. Podemos creer que hay una intuición, pero esa intuición en realidad es percibir los bucles del pasado, percibir los bucles o sea, los traumas ancestrales. Entonces tengo la intuición de que, uy, algo malo va a pasar y al final acaba pasando eso malo, claro, pero porque es un programa ancestral, no porque lo hayas intuido, porque no tienes intuición en esos estados, no eres creativo de nada, o sea, no vas a ningún lado, ¿no? Y ¿qué pasa? También en este estado, con esta desconexión con el cuerpo, entonces por ejemplo, veo la gente que no sabe dónde están sus pies, que no sienten sus pies, sus piernas, que no sienten, incluso no llegas a no sentir dolores de espalda, dolores de diferentes, de piernas, de pies, que están y no los sientes, porque no estás percibiendo nada. Y parece alucinante, pero hay muchísima gente en estos estados y se ve en personas que les falla la coordinación, ¿no? Entonces es muy frecuente pues el no controlar bien tu cuerpo, el no saber moverte bien por el espacio, porque la propiocepción y la interocepción no están desarrolladas al estar tanto tiempo en bucle en la mente. Claro, el tema es que además, si conectamos con esas emociones en el cuerpo, o sea, cuando empezamos a hacer una conexión con el cuerpo, bien porque inicias un trabajo de profundización e interiorización que es fundamental, pero
o un trabajo corporal o un trabajo físico, lo que ocurre es que estas emociones reprimidas, que toda esta energía reprimida, traumática y ancestral y desde tu infancia, empieza a salir y empiezas a sentir un montón de cosas, pero también el dolor. Entonces, cuando empiezas a hacer cosas, yo qué sé, como yoga, pilates, autoobservación, trabajos somáticos, etcétera, vas a empezar a conectar con todo el dolor emocional y con todo el dolor físico del cual tu mente se había separado. Y esto muchas veces hace que la gente sienta que su esfuerzo por mejorar o conectar con ellas mismas produce el efecto contrario del que desean, ¿no? Provoca más dolor. Entonces lo abandonan y se quedan otra vez en la inmovilización y en la procrastinación. Entonces, os dais cuenta cómo es todo el rato subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. ¿Por qué? Porque no sabemos sentir el dolor emocional y físico en el cuerpo. Y esto es fundamental. Y ojo, con dolor físico, aquí hay un pequeño matiz, porque es muy bueno para conectar con el cuerpo deportes aeróbicos, pero no deportes intensos. Los deportes intensos pueden causar lesión física porque no hay suficiente conciencia corporal como para no forzar el cuerpo y que no se provoque esa lesión. Entonces es mucho más productivo un deporte aeróbico como el ciclismo, como el correr, como la natación, ¿no? que nos va a ir conectando con el esfuerzo y el dolor en el esfuerzo, pero de una forma en que no nos lesionemos tanto. Y también es verdad que con el deportes intensos, yo que sé, el CrossFit, por ejemplo, es muy intenso, pero si no estás conectado con tu cuerpo te puedes lesionar y además es muy habitual que esos deportes tan intensos, aunque también el ciclismo se pueda practicar intensamente o el correr o el triatlón, por ejemplo, es más intenso, con la intensidad conseguimos alivio, ¿vale? No conseguimos la satisfacción que se te queda cuando haces un deporte aeróbico. Entonces, si tú generas alivio, te vas a quedar en procrastinación, vas a hacer inmovilización, procrastinación, pollo sin cabeza, procrastinación, inmovilización y así. Y no vas a salir de allí con alivio. Entonces, no es productivo hacer ese tipo de deportes. También en este estado se genera, hay una baja tolerancia a la frustración. Claro, porque ¿qué es la frustración? La frustración es sentir en el cuerpo cosas que son incómodas. Por lo que ya he dicho, pues enseguida es como, no quiero sentir, no puedo sentir. Y claro, ¿por qué no quiero sentir y no puedo sentir? Porque es que el trauma que lo inició todo tiene que ver con que mis figuras paternas no estaban ahí para mí, no estaban ahí para protegerme. Entonces no me atrevo. Al contrario, si acaso me traumatizaron. Me dijeron que no, me retaron, me pegaron o cualquiera de las mil historias que hacen que yo no pueda, o sea, no me atreva a sentir en el cuerpo. También pasa, por ejemplo, cuando hay padres muy controladores. No hagas esto, no te muevas, cuidado, cuidado. Entonces, esto hace que el niño evite sentir y esto genera también una intolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, desde esa intolerancia, no me voy a dejar sentir las cosas en el cuerpo que tengo que sentir para salir de aquí. Y voy a estar buscando el alivio, que lo que hace es me cronifica más en este estado, y si a eso le pones una dosis de culpa, pues entonces ya acabamos de fastidiarla, porque la culpa es inconsciencia. Si me siento culpable, nunca jamás voy a poder cambiar y salir de los bucles, de las conductas que generan alivio automático, que son las conductas repetitivas. También en estos estados, y por este mismo motivo, porque en el fondo mis padres no me dieron el apoyo que yo quería, esperamos a que alguien grande y fuerte nos saque de donde estamos y nos solucione la vida y nos traiga la felicidad y nos cambie todo y que ya nunca más tengamos que preocuparnos y que estemos ya conectados con nuestra misión de vida. Entonces aquí tenemos pues la bella durmiente, ¿no? La Cenicienta, ¿no? Que le saca ahí el príncipe apuesto, le saca de
de su miseria, ¿no? Tenemos todo este tipo de fantasías que se prodigan muchísimo en las redes sociales, ¿no? El pensar que un día te vas a hacer famoso porque haces un baile en TikTok, ¿no? El creer que por la espiritualidad descafeinada o superficial, ¿no? Donde crees que si vas a tal curso de repente vas a conseguir la iluminación y vas a estar perfecto. Estoy exagerando, evidentemente, y todos hacemos estas cosas y con las mejores intenciones porque queremos aprender y salir de donde estamos. Pero si externalizamos nuestro poder, si ponemos el poder fuera, que es normal, porque este estado es mamá y papá no estuvisteis allí para mí, entonces no salimos de este bucle de ninguna manera. La clave está en conectar con esa herida de mamá y papá no estuvieron allí para mí y me sentí muy solito, muy solita y lo que necesito es ayuda. Pero primero me tengo que ayudar a mí, primero me tengo que sacar yo a mí de allí, cuidar a mi bebé interior para poder moverme en la dirección de lo que yo quiero. Pero nadie me va a sacar de allí, por definición, no es posible, ¿no? Entonces es muy importante que tú conectes con tu dolor infantil, que lo asumas, que digas, vale, acepto, me sentí de esta manera, mamá y papá no estuvieron allí para mí, tuve mucho miedo, recibí muchos noes en la vida. Acordaros que estas respuestas las respuestas de trauma tienen que ver con los movimiento frustrado, es decir, yo deseaba ir hacia algo y me lo frustraron, me dijeron que no puedes y no tenía los recursos para ir hacia algo, ¿no? Entonces ambas cosas me generan las respuestas de trauma. También se puede ver como en estos noes también, por ejemplo, cuando hay demasiada estimulación, demasiado rápido o demasiado poca, demasiado poco, demasiado tiempo, ¿no? Por ejemplo, un grito, un abuso físico, verbal, sexual, del tipo que sea, es demasiado intenso en muy corto plazo. Entonces no hay tiempo para adaptarse. O demasiado poco, demasiado tiempo es cuando, por ejemplo, no recibo apoyo, no recibo afecto, no recibo ayuda, no recibo cuidados durante demasiado tiempo, ¿vale? Recibo demasiado poca cantidad de lo que necesito durante demasiado tiempo, también me traumatizo y eso también lleva a que mi movimiento esté frustrado o coartado, ¿vale? Entonces es como que si es demasiado intenso, demasiado poco, no puedo salir, no puedo moverme, me quedo paralizado. Y si es demasiado poco, entonces no tengo, o sea, ya me acostumbro a sentir que mis deseos no se llenan y me desvitalizo. Me gustaría añadir aquí, en este patrón, que como decía antes, es muy típico de la sociedad en la que vivimos, donde tenemos mucha disociación en que simplemente la mente va por ahí huyendo, montándose sus películas, generando sus emociones y estamos viviendo nuestro culebrón en la mente, mientras tu cuerpo hace conductas automáticas y no creas nada nuevo, ¿no? Con emociones reprimidas que no estás sintiendo, con tu cuerpo que no estás sintiendo, esto provoca que al no tener conciencia corporal no te cuides, no cuides tu cuerpo, con lo cual es más fácil enfermar, es más fácil tener molestias y no percatarte de ellas, con lo cual se cronifican, etcétera, etcétera. Y además, esta ansiedad y esta rabia reprimidas, que la rabia reprimida es la que está generando también toda la enfermedad, y al estar con la ansiedad y la rabia reprimida y la baja tolerancia a la frustración y estar totalmente en la mente, como la película Matrix, somos totalmente influenciables, como decía, por los medios de comunicación, por gobiernos, por lo que sea. Y aquí tenemos el plan perfecto que hemos vivido en el 2020, donde, y no soy conspiranoica, no lo digo desde ese punto de vista, sino que yo creo que, digamos, toda la forma en que se abordó, toda la situación que ocurrió allí, venía condicionada, o sea, venía creada por personas que a su vez estaban tan disociados en este estado. Es decir, todo lo que ocurrió en 2020 es como la exageración de la procrastinación,
de este estado disociado donde nuestras conductas o no nos movemos o nos movemos en bucle sin ir a ningún lado y la cabeza es la que da miles de vueltas inventándose películas, ¿no? Desde ahí somos muy fácilmente manipulables, es muy fácil que nos digan, pues, no sé, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y los alemanes de Hitler, él convenció a la gente, los abdujo y los convenció de que los judíos eran malos, malísimos y de que la raza aria era lo mejor del mundo y todas las atrocidades que salieron de allí. Entonces, eso o sea, entramos en esos estados, somos manipulables cuando estamos en este estado, así que mucho cuidado, ojo, es muy importante salir de allí. Entonces, quiero explicaros ahora un poco de cómo se sale de ahí, las claves, ¿no? Aprender a sentir en el cuerpo. Entonces hay que conectar con el cuerpo, con las sensaciones físicas en el cuerpo, con el dolor, con todas nuestras contracturas y nuestros dolores y los dolores de estómago, de todo que pasan. Hay que atravesarlos, hay que sentirlos. Es tiempo lo que hace falta para ir atravesando todo esto. Hay que sentir eso para empezar a cuidar a tu cuerpo. Muchas veces por eso, gracias a la enfermedad, empezamos a cuidarnos y empezamos a conectarnos y somos capaces de ir más allá, ¿vale? Hay que sentir las emociones. Sobre todo es entender que lo que estás sintiendo hoy es un fruto, es reflejo de lo que te pasó de bebé y de niño. Atender esa parte a través de, por ejemplo, constelaciones familiares como las que hacemos con Laura Casares, que es consteladora, pues ella nos ayuda a conectar con esas sensaciones en el cuerpo que se van a ir liberando. O también Laura Montfort, otra colega mía que también hemos hecho colaboraciones juntas, ella nos ayuda a mover a través de los estiramientos positivos del cuerpo, del movimiento del cuerpo, a mover esas emociones y esas sensaciones para ir además cada vez desarrollando más conciencia corporal, más propiocepción y más interocepción, ¿no? También va muy bien adquirir hábitos rituales. Acordaos que en este estado está el punto donde realmente lo que hacemos no es consciente. Entonces, estamos siempre en un bucle de alivio, de inconsciencia, involuntario. Entonces, no estamos realmente decidiendo lo que queremos hacer. Por eso los rituales yo tomo la decisión de hacer esto y son normalmente cosas muy pequeñitas y lo hago. Y cuando hago esto, por ejemplo, mi ritual es hacer yoga, mi ritual es hacer qigong, mi ritual es dar un paseo todas las mañanas, es ir en bicicleta todos los días 1 hora, ¿no? Entonces, estos rituales de autocuidado físico nos llegan, o sea, cuando terminas te sientes súper bien. Eso es la satisfacción. Entonces, es que me sienta tan bien hacer esto, no lo estoy haciendo por alivio, no me estoy pegando la carrera del siglo para quitarme todo, desfogarme de todo el agobio que estoy sintiendo, no, lo estoy haciendo porque me sienta bien. Entonces, estos rituales de cosas que me sientan bien van entrenando a mi mente para que lo que pienso, lo que siento y lo que hago van al unísono, ¿vale? Por eso es tan importante los rituales. En astrología estamos hablando de la energía de Virgo, o sea, todo lo que es Virgo, el ritual, el autocuidado, la conexión con el cuerpo, el cuidar los alimentos, el cuidar tu salud, es la salida de la procrastinación, ¿vale? También el expresar la rabia, pero no en plan de me desfogo y ya está, sino el poder sacar desde dentro fuego, ¿no? Entonces, el deporte aeróbico me gusta mucho más que el deporte intenso o el CrossFit que te va a provocar un alivio y que te va otra vez a volver al bucle. Entonces es mejor un deporte aeróbico o también el baile. Y el baile sí que puede ser un poco más intenso, pero el baile también va a ayudar mucho a mover el cuerpo y poder expresar el cuerpo y la rabia, porque también el movimiento de caderas para esto es muy importante. Y en el baile se tiende a, según qué baile, pero la mayoría mueven mucho las caderas, ¿no? Entonces también, y también, por ejemplo, el flamenco, que además añade el taconeo y que es la conexión a tierra, es brutal, ¿no? O sea, son bailes buenísimos o el tango, ¿no? Son bailes muy buenos para conectar con esa energía de rabia y sublimarla a través del movimiento. Y un movimiento voluntario, no un baile donde sácame a bailar, yo soy pasiva, no, un baile voluntario y con movimiento, ¿no?
También los bailes latinos, ¿no? Que también tienen mucho movimiento de cadera, también van muy bien. El crear metas pequeñas, asumibles y planificar, ¿vale? Crear estrategias, ¿no? Metas, planificar. Pero ojo con si hago muchas listas, porque al final acabo con las listas, puedo terminar haciendo el alivio, ¿no? Lista, ya me lo he quitado encima, ¿no? Siempre cuando ejecuto cada paso de una meta, me tengo que reforzar con satisfacción. ¡Qué bien! Lo he conseguido, lo he hecho muy bien. Esto ha sido estupendo. Y lo he conseguido. O sea, con esta energía de la satisfacción es la que nos va a ayudar a ir subiendo esos peldaños del sistema nervioso, ¿no? Más cosas. Expresarte a través del arte, a través de la música, a través del canto, también la vibración de la voz, todo esto, arte, movimientos, también ayuda mucho a conectar con esa energía interna de tu propia agencia, ¿no? de tu ser, ¿no? Es súper bueno. Meditar. La meditación te puede ayudar a acostumbrar, sobre todo el mindfulness, a estar muy consciente de ti, de tu respiración, de tu cuerpo, ¿vale? No las meditaciones que te sacan a la mente, esas para esto serían contraproducentes, ¿no? De visualiza, imagínate que estás en un lugar maravilloso, no. Meditaciones basadas en la respiración y en la conexión con el cuerpo y en la observación del cuerpo sin reaccionar. Porque esto también te va a ayudar a desarrollar el córtex frontal, que si os acordáis os decía está desconectado, bastante desconectado porque es la amígdala la que lleva el show. La respiración también ayuda mucho porque además ayuda a, sobre todo la narisodhana, de conectar los hemisferios cerebrales. Cualquier cosa, cualquier ejercicio de dexteridad que ayude a también conectar los hemisferios cerebrales también ayuda mucho para conectar, para asociarte en lugar de disociarte, ¿no? Y nada más. Y creo que por hoy creo que he cubierto bastante de lo que es este escalón tan fascinante del sistema nervioso en el cual en el fondo nos encontramos todos. Por eso he querido crearlo como un escalón aparte, fuera de la teoría polivagal, porque creo que se entiende de esta manera muchísimo mejor en el estado en el que estamos, y cuanto más comprensión tengamos de nuestros estados y de nosotros mismos, más fácil va a ser que cojamos las riendas de nuestra vida en vez de quedarnos en bucle, enganchados a la culpa de que por qué no soy capaz, de qué tonta, qué tonto, y por qué me pasa esto a mí. Nos pasa a todos. Esto es el porqué y el camino está en tus manos. Entonces, empoderémonos y empecemos a cuidar a nuestro bebé interior, a aprender a sentir, que también para eso he desarrollado el ejercicio de liberación de memorias celulares, y tanto lo del bebé interior como las memorias celulares lo podéis encontrar en mi página web vivirdesdelser.com en la pestaña de herramientas. También añadiré luego una pestaña sobre todo el sistema nervioso para ir agrupando toda esta información, ¿vale? Y por último, invitaros a participar en el taller que voy a dar el 20 de mayo, sábado 20 de mayo a las 6 de la tarde, hora España, sobre pollo sin cabeza, sobre la respuesta de pollo sin cabeza, el estado de pollo sin cabeza, y en general también voy a hablar sobre todo esto del sistema nervioso que estoy desarrollando ahora. Pero claro, ahí voy a poder contestar vuestras preguntas, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a intercambiar opiniones, y es la mejor manera de que cada uno, aportando su experiencia, su punto de vista de lo que le ha pasado, nos enriquece a todos y nos ayuda a tener una comprensión aún más profunda sobre cómo es tu sistema nervioso y qué puedes hacer para salir de allí, para conectar con tu ser, con tu propósito, con tu misión de vida, con tu felicidad, con tu gozo, contigo y con todo el mundo, ¿no? Y de esa manera vamos a poder co-crear un mundo mejor. Así que os invito también al taller del sábado, y dejaré toda la información en la descripción, o si estás viendo en otras redes, en Instagram, pues a través del link de mi bio. Ahí dejaré la información y podéis inscribiros. Y si no, de todas formas, seguirme y seguir esta serie que es fascinante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!